Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Matías González y hoy me presento con este nuevo tutorial. En el día de hoy vamos a continuar la línea de ir aprendiendo a utilizar Photoshop paso a paso y viendo las diferentes herramientas y formas de trabajo. Para esto lo que vamos a ver hoy es cómo poder utilizar las líneas guías para poder agregar márgenes o simplemente guías que nos ayuden en el diseño o composición de nuestro trabajo. Antes de comenzar quería darle un saludo muy especial a las personas que están viendo en pantalla, ya que fueron las últimas personas que comentaron al momento de estar grabando este video. Y sin dar mucha más vuelta a la introducción, vamos a comenzar. Como les había comentado, las líneas guías nos van a servir para darnos una guía a lo que es el diseño y la composición de nuestra fotografía o nuestro diseño, las cuales esto nos permitirá poder agregar, por ejemplo, unos márgenes, marcar puntos de interés en la fotografía o simplemente alinear esta dependiendo del interés que nosotros querramos. Una vez que tengamos abierto nuestro espacio de trabajo, lo que tenemos que verificar es que tengamos las reglas activas. Son esas reglas que aparecen en una columna del lado vertical izquierdo o en una fila horizontal arriba. Si estas no están activas, podemos activarlas viniendo a vista, reglas o presionando control R. Una vez que están activas, las podemos agregar de varias formas. La primera es, como ya había mencionado en un video anterior, dejando presionado el cursor sobre alguna de las reglas y esto hinchándolo hacia abajo o hacia la derecha dependiendo cuál elijamos. Y vieron que por aquí nos sale una guía que podemos ir arrastrando por todo el lienzo y simplemente tendríamos que soltarla a la medida que nosotros queramos. Vieron que aquí al lado del cursor lo que nos va a marcar es la medida o la distancia, mejor dicho, donde está esta línea, esta guía. Una vez que la soltamos nos va a quedar esta línea de color cian o turquesa, mejor dicho, la cual nos va a indicar de que ya está colocada. Lo mismo podemos hacer en formato vertical. Algo que no les mencioné es que yo, por ejemplo, tengo las reglas en centímetros, pero ustedes pueden cambiarlas a píxeles u otras medidas. Y esto es muy fácil, simplemente se posicionan sobre alguna de las reglas, dan clic derecho sobre ella y eligen la unidad de medida en la que quieren tener la regla. Si queremos eliminar las guías, en este caso, simplemente nos posamos sobre una de las líneas y vieron que el cursor ya cambió. Cuando nos aparece ese cursor de doble flechita y barrita, presionamos y arrastramos hacia la regla que corresponda y de esta forma se elimina. ¿Qué pasa si nosotros queremos agregar las líneas guías de una forma más precisa y con un número exacto de distancia? Simplemente tenemos que venir a vista, guía nueva. Y vieron que acá podemos darle la orientación, ya sea horizontal o vertical, y en qué posición dejarla. Por ejemplo, el documento mío tiene 70 centímetros de ancho, así que yo quiero agregar una guía, por ejemplo, a 5 centímetros del lado izquierdo en formato vertical y una guía a la misma distancia del formato y una guía a la misma distancia en el lado derecho. Y vieron que aquí ya tengo las dos guías colocadas. Si yo quiero borrar las guías, también lo que puedo hacer es venir a vista, borrar guías. Otra cosa que podemos hacer es agregar varias guías a la vez. Para eso venimos a vista, nueva composición de guía. Acá ya por defecto me da la última composición que utilicé, que fue la que vieron en la presentación, donde tengo los márgenes y marcada la cuadrícula para tener puntos de interés de la fotografía. Nosotros esto podemos cambiarlo, en este caso por ejemplo acá ajuste preestablecido, podemos elegir 8 columnas, 12, 16, 24 o darles nosotros un valor dependiendo de lo que estemos trabajando. Y esto podemos hacerlo tanto en vertical, que sería columnas, como horizontal, que serían filas. Acá vamos cambiando el número de las guías que vamos a querer. ¿Qué pasa si nosotros queremos bloquear estas guías para que no se muevan sin querer o por un error? Vamos a venir a vista, bloquear guías. Y de esta manera vieron que ya cuando yo paso el cursor sobre la guía, este no cambia de forma, lo que no me va a permitir es realizar algún movimiento. Por último, si queremos borrarla, como ya había mencionado, venimos a vista, borrar guías. Como última instancia, lo que tenemos que ver es que estas guías, por ejemplo, por defecto, nos vienen en color turquesa o cian, como lo hemos mencionado y como lo están viendo. Pero nosotros podemos decidir cambiarle el color si nuestro proyecto lo medita. Para esto únicamente lo que tenemos que hacer es venir hacia cualquiera de las reglas, tanto la vertical como la horizontal, y darle doble clic sobre ella
lo cual nos abrirá el panel de preferencias. En este panel, por ejemplo, acá estamos en unidades y reglas para poder variar lo que ya habíamos visto, pero si nosotros seleccionamos el de abajo, guías, cuadrículas y sectores, vieron que acá podemos personalizar el color del lienzo y dejarlo del color que nosotros querramos. Vieron que automáticamente cuando nosotros seleccionamos un color, estas van a cambiar. Lo mismo con la mesa de trabajo. Otra cosa que también podemos cambiar es el delineado que poseen estas guías, para que por ejemplo queden punteadas o rectas, y lo mismo cuando usamos las cuadrículas. Por si no lo saben, algo que vamos a aclarar, las guías inteligentes, que en este caso vieron que dice color magenta, vamos a cambiarla a amarillo, le damos OK, son las que aparecen cuando nosotros por ejemplo queremos mover alguno de los objetos. Vieron que van apareciendo unas guías amarillas, las cuales nos van indicando en dónde se encuentra el objeto. En este caso me está diciendo que estoy en el medio, ubicado sobre el eje horizontal, y si yo voy moviendo, me va a avisar cuando llegue al medio en el eje vertical. Espero que les haya sido de utilidad este tutorial o este tip de cómo seguir utilizando las herramientas de Photoshop. Si es así, no olviden dejar su like, compartir y comentar, que de esta forma le estarían dando una ayuda enorme al canal para que pueda alcanzar a mucha más gente. Si es la primera vez que ves uno de mis videos o si conociste el canal gracias a este, te invito a que te des una vuelta por el canal y sigas viendo algunos de los videos que te podrían interesar. Y si te gusta el contenido que estás mirando, te invito cordialmente a que te suscribas. Te prometo que no te vas a arrepentir porque intentaré darle respuestas con tutoriales sencillos a todas las preguntas que se puedan tener respecto al programa de Photoshop. Sin dar más rodeos, yo me despido y los estaré viendo en un siguiente tutorial. Chau chau.